de la astrología psicológica, de nuestra interacción cultural astrológica de los domingos, Así es, don Juan que, Carlos. que nos pusieron en un comentario por allí en YouTube, que estamos aportando en la cultura astrológica. Me gustó mucho eso, porque la idea es precisamente como generar diversos puntos de vista, distintas alternativas, tratar de no ser dogmáticos con estos temas, sino que son simplemente herramientas que tenemos para vivir aquí en la Tierra. Ese punto que estás tocando, Juan, es muy importante, no exagerar las opiniones que tenemos sobre cualquier tema, ¿no? Puede ser la astrología o cualquier otro tema. Son eso, opiniones, sobre todo observaciones o darse cuentas. No hay nada definitivo y es bueno cogerlo con una mente abierta, libre de dogmatismo y de idealizaciones también, ¿no? Entonces, simplemente que las personas pueden escuchar puntos de vista, los pueden investigar, los pueden eh, dejar o tomar lo que necesiten, que se sientan libres de hacer lo que bien les parezca, y ante todo son observaciones, son solamente observaciones, no son verdades definitivas, ni aquí hay maestros especiales, ni somos seres humanos de carne y hueso con, con retos personales, individuales, cada uno, con cualidades maravillosas como todos los seres humanos, porque Juan Carlos es maravilloso, ¿cierto, Juan? Yo también. Y Martín. Claro. Y también tenemos nuestro lado humano, normal, natural, que precisamente el tema de hoy, que trata de, vamos a empezar con Juan a tratar los métodos de pronóstico que se llaman o de desarrollo, e incluso el nombre, ¿no? Progresiones, indica cómo va desarrollándose o progresando, o los tránsitos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está transitando? ¿Por dónde va transitando la persona? ¿Cómo se va desarrollando la vida de la persona? Y eso no indica que todo va así en ascenso, ¿no? Esto es unas cimas, unos valles, momentos donde hay mucha calma, momentos donde hay tensión. Digamos que es el comportamiento natural que vamos a vivir como lo vive cualquier ser de la naturaleza, ¿no? Sí, durante todo este año hemos ido abordando diferentes temas, como es los planetas, los signos, las casas. También alcanzamos a ver algún método de prognosis o de pronóstico a través del punto de la edad de Huber, que tú Sí. nos diste dos charlas interesantísimas del tema. Y hoy quisimos abordar este otro proceso que son los tránsitos y las progresiones. Para mí es uno de los métodos más prácticos, eficientes, lo utilizo yo siempre en consulta, porque de nada sirve ver una carta natal si no la encuadramos en un contexto de vida donde está el consultante ubicado. Y por eso los tránsitos y las progresiones nos dan esa pauta. Eh, Cuando miramos una carta natal, realmente Jung tenía una expresión muy bonita para el tema. Él decía que una carta natal es como el que sabe de vinos, como cuando uno va a una cata de vinos, que lo prueban y dicen cosecha del 73 y hace un análisis del verano, del invierno y de tal. Eso es una carta natal, ver de qué cosecha eres. Lo que hagas con esa cosecha no se ve en una carta natal, porque eso depende de tu libre voluntad, de tu libre albedrío, de la cultura donde estás embebido, de la sinergia que hagas con el ambiente. Eso depende de tu ser interno, de esa llama interna que tenemos todos en el corazón, ese espíritu ardiente que define y decide su vida. Pero con una carta natal sí podemos saber de qué estamos hechos. Es como un manual de instrucciones. Pero así como cuando vemos un mapa, no podemos saber qué va a pasar en ese mapa que estamos viendo. Lo mismo vemos una carta natal, como cuando vemos Waze o Google Maps, decimos, uy, sí, allá hay trancón, o allá hay embotellamiento, allá hay una cosa, la otra, pero solo hasta que lo vivimos tomamos decisiones frente al tema. Esas decisiones y ese ambiente que está cuando vamos a sacar adelante un proceso individual, nos lo puede mostrar muy bien los tránsitos y las progresiones. Aunque no define nuestra voluntad y nuestro libre albedrío, sí nos están mostrando
un ámbito, un clima, unas energías que están ahí disponibles. Depende de nosotros si usamos las energías de manera positiva, creativa, generadora, o si somos solo simples espectadores de la situación y nos arrollan las decisiones de otros alrededor, ¿no? La astrología yo creo que puede ser una herramienta muy útil para aprender a sintonizarnos a través de los tránsitos y las progresiones con eso que está activo en el ambiente. Estos métodos hablan de un desarrollo, ¿no? ¿De un desarrollo de qué? De la autoconciencia, un desarrollo de las habilidades que trae la persona, porque el solo hecho de nacer ya nos confronta con tener que manejar el mundo físico. Cuando el bebé nace, no maneja el mundo físico, no maneja su cuerpo, no sabe hablar, no se sabe comunicar, tiene que aprender un idioma, ciertas reglas de juego, de la sociedad. Entonces, estos retos que plantean los tránsitos, las progresiones, las direcciones de arco solar, el punto de la edad, lo que está hablando es de un estímulo que hay entre nosotros como seres que traemos una serie de capacidades que está registrada de alguna manera o que podemos reconocerla en la carta natal, y a la vez hay unos estímulos del entorno. Y esos estímulos a veces son bonitos, bellos, suaves, y otras veces son muy complejos de manejar, pero son estímulos. ¿Qué está ocurriendo? Esa interacción entre el entorno y el individuo, también entre el darse cuenta del individuo, el cuestionarse y luego revisar su entorno y revisarse a sí mismo. Está produciendo esa movilización de fuerzas, la posibilidad de descubrirse, de sacar de sí mismo una serie de potencialidades y también de sortear ciertos retos, porque a la larga yo prefiero la palabra retos en vez de decir, uy, un aspecto maléfico. Eso no le sirve para algo a la persona y es para sentirse aplastado, pero en realidad está siendo retado. Igual, si una persona tiene una configuración fluida, que en astrología se llaman armónicas, combinaciones armónicas, también está siendo retado. O sea, de todas maneras, el entorno nos está retando. Sea que sea una fluidez o sea un momento donde haya tensión, dificultad, exigencia. Estamos de todas maneras siendo retados. Y a la larga es un viaje también, lo que tú estás mostrando, el mapa, es un mapa de carreteras, puede ser comparado así, como un Waze o como el aparatico que le te dice, coja a la derecha, coja a la izquierda. El GPS, sí. El GPS, sí, claro. Entonces, a la larga es un viaje y hay algo bonito en ese viaje. Es que al ser no le pasa nada. Entonces, también tenemos que estar dispuestos a aceptar que todo lo que está circulando, pasando, nos está pasando, lo estamos viviendo, lo estamos atravesando. A veces pretendemos retener las experiencias o eludirlas y muchas veces la mejor forma de resolverlas es enfrentarlas, como cuando hay que aprender a nadar, que hay que meterse al río. Entonces, Sumergiéndonos. es mejor verlo así que, uy, tienes unos aspectos maléficos este año, tienes una cosa mala, mala, que es malo. Más bien, eso no sirve de definirlo como bueno o malo, sino qué es, con qué cuento, frente a qué me estoy enfrentando, o qué implica el que me encuentre frente a una situación tiene un propósito, un sentido, para qué es. Y en eso, los tránsitos, las progresiones, direcciones de arco solar, punto de la edad y otros métodos, porque hay más métodos, nos van a ayudar a entender cuál es el potencial que se está liberando, con qué improntas o memorias del pasado y de la educación nos estamos encontrando, que muchas veces las tenemos que desligar, hacer a un lado, para poder acceder más a lo que somos o a lo que la misma circunstancia nos pide que desarrollemos, y también tener luces de cómo encarar la situación afuera, que en ocasiones no cuadra con la idea que tenemos sobre lo que debería pasar. Eso también hay que aceptarlo, que a veces estamos queriendo que ocurran cosas muy distintas de las que están ocurriendo, y tenemos que ser humildes y decir, yo me imaginaba, pero esta es la realidad y la tengo que asumir para poderla resolver de manera fluida. Sí, ahí estás tocando unos temas bellísimos porque se trata de no identificarnos con el dolor de las situaciones,
sino con la enseñanza, el aprendizaje, lo que hay detrás. Es lo que estás diciendo de que ese centro del ser realmente no le pasa nada, él está viviendo, él está sufriendo, él está alegrándose, él está haciendo muchas cosas, pero internamente estamos en unos procesos de aprendizaje, de evolución, de cambio. Y ahí, de ahí la importancia de la diferencia entre el héroe y la víctima, ¿no? La víctima con cada situación que le sucede difícil es una más para llorar más y para sentir es que, ¿por qué a mí? Y para Sí, echarle la culpa al mundo. al mundo, ¿sí? Mientras que el héroe, con cada situación que le viene, es como una posibilidad de sacar una nueva virtud, un nuevo talento, una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, digamos que aprendamos un poco a ver los tránsitos y las progresiones como el punto de liberación del héroe con cada una de las situaciones. No se trata de decir, uy, tengo el retorno de Saturno, entonces me quedo encerrado en mi casa y no hago nada. Ya tuvo su retorno de Saturno porque se encerró y se aisló. ¿Sí? A mejor decir, a ver, ¿cómo enfrentamos estas situaciones? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos son? ¿Sí? Y cómo saco mis valores, mis virtudes y me pongo en uso y pongo mi intelectualidad, mi emocionalidad y mi físico a generar un nuevo propósito con el tema. Juan, esto que estás tocando es muy clave porque generalmente cuando se abordan estos temas de la observación de los tránsitos, de las configuraciones, también se le llaman prognosis, ¿no? O métodos de pronóstico. No se toca esto que estamos hablando. No somos los únicos, ¿no? Que lo mencionamos. Hay mucha gente que ya lo menciona, pero generalmente no se toca sino te viene una cosa horrible y tienes que hacer, en lugar de entenderlo como parte de un proceso de desarrollo, tú puedes muchas veces, lo que estás diciendo, llegó Saturno, entonces escóndase debajo de la cama porque no puede salir a la puerta, pues ya está viendo Saturno escondido bajo la cama. O sea, se trata de liberarse también del zodíaco mental, del inconsciente colectivo, de esa conciencia colectiva que no se ha despertado. Estos movimientos, incluso los más confrontadores, nos están ayudando a liberarnos individual y colectivamente de la conciencia colectiva que está atrapada en el no ser. Y el no ser es la ignorancia en el sentido de no reconocer el potencial que tenemos. Entonces, en ese sentido, esta introducción va dirigida a entender que lo que estamos viviendo, como tú muy bien lo mencionas, es el camino del héroe, el despertar. Las películas que vemos, todas son arquetipos del ser humano. En todas las películas, desde Rambo hasta Caperucita, hay un héroe. Y hay un maestro o mentor que guía a ese héroe que en algún momento tiene que desaparecer. Y para que ese héroe se desarrolle, necesita el antihéroe, el opositor, el demonio, el tirano, el que lo está avasallando. Y al comienzo, el héroe es una persona simple que no quiere ni coger la misión, es una persona que es como sencilla, básica, no tiene conocimiento de nada, y las mismas circunstancias lo están llevando a desarrollar eso que él mismo cree que no puede desarrollar. Pues esa es la historia de Juan Carlos, de Martín, de Pepito Pérez, de todo el mundo. Todos estamos aquí viviendo el camino del héroe interior. Y este es un tema de no echarnos cuentos, porque nos podemos vender cuentos y autoengañarnos. Pero llega un momento donde es imposible seguirse engañando y decir, basta ya. Porque las mismas circunstancias y la evidencia se encargará de decirnos qué estás haciendo, ¿no? No como bueno o malo, como toma de conciencia. Entonces hay un momento donde el héroe necesita despertar y reconocer su vulnerabilidad, su debilidad y también su capacidad. Y es cuando se invierte en la película y las cosas empiezan a cambiar. Ese es el camino del héroe puesto en la carta natal. Y no tienes que vivir la vida de otra persona, ni la carta de fulano es mejor que la mía. No, la tuya es la más maravillosa porque es la tuya. Y todo lo que has vivido es lo más maravilloso porque con eso cuentas para salir adelante. Entonces, ver desde esa óptica las progresiones y los tránsitos nos permite encarar la vida con un optimismo, sabiendo que estamos viviendo unas circunstancias que nos transitan o que progresan o que estamos atravesando. Y que terminan siendo el combustible para encender el fuego solar del héroe. ¿Sí?
Cuando se analizan tránsitos y progresiones, digamos que hay tres vertientes de análisis. Una, que es la vertiente de lo teleológico. Lo teleológico es lo que le da sentido a la vida. O sea, cuando analizamos un tránsito, una progresión, decimos, este tránsito de Urano por encima de tu luna está despertando tu femenino, está despertando tu hogar. Digamos que ese es como el sentido de vida profundo. ¿Sí? Hay otro nivel de interpretación que es el emocional. Este tránsito de Urano por tu luna, está produciendo una gran ansiedad, un gran estrés, una angustia. Se está moviendo todo lo que considerabas fijo, estable. ¿Sí? Y un tercer nivel que es una interpretación más física. Urano pasó por tu luna. No, pues cambiaste de casa, cambiaste de ciudad, cambiaste de cultura, cambiaste de religión, de todo. Se ¿Sí? te desbarató la Es vida. decir, se desbarató. ¿Sí? Como astrólogos nos vamos diferenciando un poco en hacia qué objetivo vamos haciendo esta liberación de las interpretaciones. Hay astrólogos que se quedan en lo teleológico, siempre hablando de lo trascendente y lo espiritual que hay detrás de un aspecto, ¿sí? De un tránsito, una progresión. ¿Sí? Hay otros astrólogos que se quedan en lo emocional, ¿no? En el comprender a la otra persona, en el aceptar su situación, en el darle valor y darle sustento a ese momento. Y hay otros más predictivos que van solamente al punto de los hechos, ¿sí? Pero no se puede ignorar las tres vertientes de interpretación. Interesante podría ser, cada vez que se hace una interpretación de un tránsito o una progresión, integrar los tres. O sea, no solamente pensar en lo positivo y lo que le está dando al espíritu esto, sino también en, hombre, esta carga emocional que llevas acá, este duelo tan profundo, ¿sí? Vamos a escucharlo, vamos a atenderlo. O también desde lo físico, ¿no? Los eventos completos. Ahora, los tránsitos, sobre todo de los planetas como Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno y Plutón, son un poco más lentos, ¿sí? Y estos tránsitos tienden a ser de larga data. A veces los sentimos en todo un año, ¿sí? Y es curioso, ¿no? Porque a veces el tránsito sucede y, por ejemplo, se fallece el padre, pero el padre no tenía un vínculo directo con el hijo y entonces no lo sintió ese fallecimiento, pero posteriormente cuando el aspecto hace retorno, porque estaba en retrogradación y demás, se le muere el gato. Y con el gato sí llora la muerte de su papá, de su hijo, de todo el mundo que estaba alrededor, porque a través de ese evento, digamos, recopila toda la información que estaba, por lo que estaban pasando los planetas retrógrados y demás. ¿Sí? Entonces, digamos que hay tiempos también en estos procesos de interpretación, un tiempo en lo teleológico, que a veces es a larga data, un tiempo en lo emocional y un tiempo en lo físico. ¿Sí? Y es importante que, por eso yo pienso que cuando hablamos de tránsitos y progresiones, hacer una predicción concreta y directa frente a un evento, pues no, porque somos seres emocionales, espirituales y físicos. Y yo creo que hay que hacer, cuando se hace una interpretación en esos tres niveles. Hay otro tema ahí, Juan, y es el siguiente, que a veces el consultante solamente viene por, yo solamente quiero que me hable de lo que me va a pasar. No me interesa lo emocional ni lo que ese movimiento implica como toma de conciencia o como la posibilidad de un desarrollo. Yo solamente quiero que me diga qué va a pasar. Hay una corriente muy fuerte en eso. Lo que podemos hoy darnos cuenta de la situación es que involucra todo. Es casi inevitable, por decirlo así, que aunque te digan va a haber Urano-Luna, un cambio de lugar o va a haber una alteración emocional o va a haber una liberación emocional, eso va a implicar necesariamente una toma de conciencia. Entonces, en algunos casos, el consultante también debe estar dispuesto a abrirse a esas otras interpretaciones. No, es que yo solo quiero que me hable del espíritu, ok. Y eso tiene una implicación en el mundo más objetivo de la vida cotidiana. Por eso los tránsitos o las progresiones se dan en una casa, en un área de la vida. En un área de la vida, claramente está diciendo, mira, todo eso lo vas a vivir enfocado especialmente con énfasis en tal área de la vida. Entonces te está diciendo, préstele atención a esa área de la vida, el trabajo, la familia, pareja, la soledad, el yo tengo. Y también no solamente quedarnos mirando
el área de la vida, que son los sucesos, el escenario donde necesitamos actuar y es necesario y válido actuar, también eso implica que me dé cuenta que está hablando, sobre todo esos planetas de Saturno en adelante que están diciendo, oye, es que esto que está pasando tiene que ver contigo, esto no viene de afuera, no son los demás. Es que lo que te están diciendo a través de otra persona o de sucesos que están llegando a tu vida no es solamente esa persona, es que es una parte de tu conciencia que está reconociéndolo. Entonces, lo mejor es poder hacer una interpretación integrada, también teniendo en cuenta que muchas veces nuestro énfasis está solamente en un nivel de estos y lo más conveniente es poder integrarlos, reconocerlos en todos, porque nuestro ser se desarrolla en todos los niveles, no en un solo nivel. Eso también es otra de las aclaraciones que es conveniente que se tengan en cuenta al momento de mirar cualquier tipo de movimiento que hable del desarrollo de la vida de un ser humano. Es necesario verlo en los distintos niveles. A veces la alteración es más en uno de estos niveles que en otro, pero eso no significa que en los otros niveles no se esté dando cuenta. Entonces, siempre volvemos como a la idea de la totalidad, de la integridad, porque eso es lo que estamos viviendo. Yo no tengo la mente, mi cuerpo acá y mi cabeza o mi mente está por allá en Júpiter. Aunque esté por allá pensando, mi cuerpo está acá también. Aunque tú seas Sagitario y sí siempre está en Júpiter, pero no importa. Bueno, no importa, claro. Pues fíjate que ahí estás tocando un tema muy interesante con la integralidad de las cosas, ¿no? Cuando aprendemos astrología, empezamos aprendiendo casi que por diccionario, ¿no? Entonces, Venus, que es el planeta del amor, y entonces que está en casa uno o en Aries, y entonces expresa estas características, ¿sí? Y entonces nos llenamos de una cantidad de parámetros, llamémoslo, ¿sí? Eh, pero eso ya en la vida real es otra cosa. Sí, porque una cosa son los libros y una cosa es lo que dice fulano de tal aspecto y de todo. Jung, Jung decía algo muy bonito frente a ese tema, ¿no? Decía, aprenda literatura, aprenda poesía, aprenda psicología, aprenda ciencia, arte, humanidad, en muchos sentidos. Pero cuando esté frente de su paciente, de su consultante, olvide todo eso y escuche a su consultante, mírelo, que ese paciente o esa persona que tiene enfrente es única y asimismo su consulta con él va a ser única, ¿sí? Entonces no se trata de sacar todo el resumen que hice de la Venus en Aries, del no sé qué, y volcárselo con una volquetada de conocimientos frente a la otra persona, porque la otra persona va a quedar loca con una cantidad de contradicciones, y esto de qué me sirvió, ¿sí? Sino acá se trata de quién es la persona que tienes enfrente. No es una carta natal, es un ser humano que está allá, ¿sí? Y como tal necesitamos hacer una entrevista, conocer de qué vive, con quién vive, en qué cultura vive, en qué país, en qué idiomas. Sí. Bueno, ¿sí? Bueno, Juan, y si mandamos a don Carlos Gustavo Jung al escenario para explicar los temas, a ver, tú que tienes la carta ahí, a ver qué nos puede... También cada carta es un aprendizaje, una enseñanza, es un libro, ¿no? Ese es el mejor manual de astrología, es cada carta. El software que les recomendamos para hacer tránsitos y progresiones es astro.com, es un software gratuito que pueden hacer ustedes su propia carta por internet. Para hacer una carta natal solo se requiere la fecha, la hora y la ciudad de nacimiento. Si requieren el paso a paso, ahí en mi canal encuentran un video de 5 minutos muy corto dando el paso a paso de cómo hacer una carta natal. Una vez ya, digamos, tienen su carta natal, ustedes se van acá en astro.com a una sección que se llama horóscopos gratuitos. ¿Sí? Acá en horóscopos gratuitos ingresan aquí a este punto donde están, pero los ponemos así en horóscopos gratuitos, le dan clic allí y aparece este menú donde está estos cuadritos de colores, que es extensa selección de cartas. Ahí en extensa selección de cartas, eh, ustedes eligen la carta que quieren, con la que quieren trabajar, ¿cierto? Acá en tipo de carta, vamos a buscar un tipo de que se llama natal, tránsitos y progresiones combinados. Para mí es uno de los mejores resúmenes para poder leer una carta natal porque muestra la natal, los tránsitos y las progresiones todos en un solo mandala y esto permite hacer precisamente esa combinación.
¿sí? El estilo de diseño, yo recomiendo mucho el estilo web por defecto, que es el que tiene acá, en la primera. ¿Por qué razón? Porque en ese estilo me va a permitir eh, ver los números de las casas aquí adentro, casa uno, casa 2, para las personas que están apenas aprendiendo, ¿cierto? Me va a permitir ver dónde están ubicados los planetas con sus grados, ¿sí? Cada planeta, el número más grande es el grado donde se encuentra, ¿sí? Me va a permitir ver en rojo los tránsitos al día de hoy. Es decir, todos sabemos por todos los videos de nuestros colegas y demás que Urano está en Tauro desde el 2018 y finalmente entrando de lleno en el 2019, pues ahí está. Que Neptuno está en el signo de Piscis, ¿sí? Que la temporada de eclipses está en el signo de Géminis Sagitario, ¿sí? Por eso hablamos en la introducción un poco de abrir la mente y no quedarnos con los dogmas, que es lo que dice un poco el nodo sur en Sagitario, rompiendo dogmas, y nodo norte en Géminis, abriendo nuevos espacios, ¿sí? Eh, y que Saturno está en Acuario. Bueno, lo supimos con el tema de la estrella de Belén y todo este suceso que es en diciembre, que se ven los dos, Júpiter y Saturno. Bueno, ellos están en Acuario, Saturno en Acuario, Júpiter en Acuario, ¿sí? Que Plutón sigue en Capricornio, esos son los tránsitos, ¿sí? Pero en verde nos va a mostrar los planetas progresados. Las progresiones son algo hermoso porque es una técnica muy sencilla que nos va a permitir tener unas pautas de una sola observación para poder hacer unos análisis contundentes, ¿sí? Entonces acá vemos, en verde está la luna progresada, eh, acá está el Sol progresado, Mercurio progresado, Venus progresado, Marte progresado. Esta combinación nos puede ayudar a ver que esta carta natal, que realmente lo que vemos en pantalla es lo que también se llama horóscopo, que realmente lo que significa es horos, el tiempo, copo, el estudio del tiempo. Esto es como si fuera un calendario individual para cada uno. Y los planetas que están en tránsitos y progresiones lo que están mostrando es esas semillas de tu calendario individual, cómo se van a ir manifestando. Hay semillas a corto plazo, otras un poco más a largo plazo, otras a muy largo plazo. Hay semillas que solo se dan a los 40 años, otras a los 30, a los 20, a los 50, 60, bueno, depende del tema. Y estos planetas que están ubicados acá nos están dando esa pauta. Entonces, cuando analices una carta natal, ojalá siempre la puedas analizar con los tránsitos y las progresiones porque te van a dar el contexto de ese momento de vida. No es un tema aislado, sino cómo está la evolución del individuo en ese momento. Y sobre todo las conjunciones van a marcar unas pautas. Bueno, digamos que a nivel ya de esta carta, por ejemplo, las progresiones que son, ¿sí? Las progresiones es, cada día que vives es un año de tu vida, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo 47 años en este momento. Yo nací el 3 de septiembre. Para saber en qué va mi progresión en este instante, sumo 47 días al 3 de septiembre y eso me va a dar la fecha de la progresión en ese día. La progresión es un cálculo que para el Sol se mueve a razón de 1 grado por un día. Entonces, en una progresión, por ejemplo, Jung nace con el Sol en el grado 3 de Leo, ¿sí? De simple mirada, al ver el grado, acá en el grado 3 y al ver que está Urano en el grado 14, puedo decir que a los 11 años, porque de 3 a 14 hay 11 grados, puedo decir que a los 11 años el señor Jung debió tener un impacto bastante fuerte porque era Sol Urano. ¿Sí? O el padre se revolucionó, o cambió de profesión, o el hogar sufrió un momento fuerte. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que si tenemos planetas enfrente de nuestro Sol natal, contemos los grados que hay entre ese planeta y el planeta siguiente, entre el Sol y el planeta siguiente, y eso nos va a dar un año en donde sucedieron temas de ese planeta. ¿Sí? Sí, esta es una progresión que desde el punto de vista astronómico no existe. Tenemos que aclarar eso. El método que realmente es verificable astronómicamente, que está en sintonía, son los tránsitos. Actualmente Urano está en Tauro,
en un grado específico, Neptuno en Piscis, y astronómicamente es un hecho que se puede verificar. Las progresiones y los otros métodos, direcciones de arco solar, el punto de la edad, son movimientos simbólicos sobre la carta, no tienen un registro astronómico, esto tenemos que verlo de esa manera, por lo cual no significa que no funcionan, sí funcionan, tan es así, tú estás señalando que alrededor de los 13 años, ¿fue a los 13 años, Juan? Que de cuando A Urano, los 11, sí, a Urano los Sol. 11. Ujú. Pues estoy mirando aquí en la biografía de Jung qué hay sobre los 11 años de edad, porque esos movimientos sí tienen, aunque astronómicamente no, si lo coge un astrónomo y dice eso es un absurdo, eso no existe. Sin embargo, como la realidad no es solamente lo que podemos verificar, constatar con la forma formal en que vemos la vida, hay otras formas que no son convencionales o formales, pero podemos registrar en la vida de la persona si esa configuración Sol-Urano tiene un registro en la vida de la persona. Y les podemos asegurar que sí. Esto tiene una tolerancia máxima de 1 año alrededor. Es cuando más se concentra la información. No es 10 años después que por allá Urano se va a activar. Cuando cruzó exactamente. Voy a buscar aquí, Claro. voy a mirar aquí Sí, en una tabla que tengo aquí eso, al lado. ve buscando ahí, yo voy dando otras pautas. Entonces, Vale, vale. tú lo que miras son los planetas que están ubicados enfrente y cuentas los grados que hay hasta el planeta donde llega enfrente. Cuando toca ese planeta, dependiendo del planeta, si es Mercurio, entonces seguramente se activó la búsqueda, la necesidad de hablar, de interactuar, de socializar. Si es Venus, se activa la belleza, el gusto, eh, el merecimiento. ¿Sí? Si es Marte, se activa el guerrero, la guerrera, y así cada uno de los diferentes planetas. Entonces, es tan importante un planeta que toca así en conjunción como los que toca en cuadratura. Por ejemplo, tenemos a la Luna que está a los 15 grados de Tauro. Entonces, cuando hizo cuadratura, pues fue más o menos a los 14 años hizo una cuadratura con la Luna. Y sobre todo cuando hace aspecto con planetas transpersonales es cuando más se siente. Entonces, como Plutón está a los 23 y el Sol está a los 3, quiere decir que a los 20 años seguramente tuvo un plutonazo, una un proceso de transformación y metamorfosis. ¿Sí? Estoy Eh, encontrando, Juan, que a los 11 años de edad, Jung, con la progresión del Sol sobre Urano, hizo sus estudios en Basilea y empieza a interesarse por muchos temas nuevos. Es una fase que está acompañada de sensaciones ambivalentes. Es un momento, que eso hace Urano. Urano te despierta, te abre el entendedero, por decirlo así. Te pone a mirar de una manera mucho más amplia la vida y además tuvo una serie de confrontaciones con el entorno, que eso produce el contacto del Sol con Urano, provoca la necesidad de ir más allá de los límites o de confrontar las figuras o las normas de autoridad que hay en ese momento en la vida de la persona. Entonces, eh, es una época caracterizada por el despertar de la conciencia del yo, imagínate, a sí, esa edad de los solo 11 Urano, años, sí, claro. A acompañado los de 11 años se sueños, entienden todo el tema. fantasías, intuiciones y enfrentamientos con un entorno bastante adverso. ¿Qué es Urano? Lo nuevo, lo diferente. Entonces, obsérvenlo. El Sol es la conciencia del yo soy. A esa edad de los 11 años, él ya se enfrenta. Ese héroe solar, que es el yo soy, se encuentra con Urano en la casa 7, que es el entorno, las relaciones, se dice, yo esto lo veo distinto, esto no me cuadra. Hay una oposición a Saturno que ustedes ven ahí, que indica que él mismo se ve en la necesidad de salir de sus temores o limitaciones para abrirse a lo nuevo. Aquí hay una aclaración. Claro, está la carta de Jung. En otra persona eso puede ser otra serie de sucesos, pero el arquetipo, aquí hago un paréntesis, Juan, y es que la astrología, cuando la miramos, son símbolos y son significados muy básicos. Cuando la persona habla de muchas cosas, habla de una serie de experiencias y a veces
Si bien es cierto que necesitamos hablar y expresar todo lo que estamos viviendo, también es cierto que nos podemos perder y no ver lo esencial, por estar viendo qué me dijo, no me dijo, todas las sutilezas y todas las cosas que van envolviendo la situación son válidas y son necesarios reconocerlas. Y a la vez hay que volver a lo esencial. En la astrología tú tienes son símbolos básicos que al ser básicos no quieren decir que no tengan unos contenidos profundos, pues se han escrito libros sobre cada planeta. Son profundos, sino que te muestra un arquetipo básico. Urano es el cambio, es lo nuevo, es salir de la zona de confort y entrar en la zona de aprendizaje. En algunas personas es con una rebeldía terrible, en otros es con una forma más, digamos, más mental o intelectual. Eso depende del héroe, depende de cada persona, depende de las circunstancias, de sus recursos, de su momento, de, de lo que le interese en el momento, de su nivel de conciencia también. Entonces, para una persona puede ser enloquecerse y estrellarse en el mundo y desbaratarse, tal vez lo necesitaba. Para otra persona puede ser un replanteamiento de decir, necesito ver la vida distinto o estoy encontrándome con temas distintos. Y para otro es todo junto con revuelto. Es decir, lo maravilloso de lo nuevo con la estrellada también. O sea, cada persona tiene una historia única y esa historia nos va constituyendo y nos va dando unos pies, unas raíces, unas fortalezas hacia el futuro. Más allá de si hubo éxitos o fracasos, nos está dando un sostén para seguir desarrollándonos. Entonces, ese fue el movimiento de la progresión del Sol Exacto. sobre Urano en Leo. Entonces, fíjate que no habíamos ni preparado lo de Jung ni nada, sino lo empezamos a hablar acá. Tú miraste la biografía y de una vez, con solamente un cálculo sencillo, como es el Sol está a los 3 grados. A 14 grados, ¿cuántos grados hay? 11 grados. En progresión se habla de 11 años. 11 años, un Entonces, grado por año. un grado por año. Un grado por año. Un grado por año, que aquí, digamos, me estaban preguntando, Tomás, que cómo se precisa el evento, en qué año, ¿sí? Y cómo se precisa, pues así, ustedes miran cuántos grados hay, por eso esta plantilla es muy interesante porque me muestra los grados. Sol, 3 grados, Urano, 14 grados, la diferencia entre 3 y 14 son 11, pues Sí. eso me da 11 años. Hay unos eventos también supremamente importantes que los podemos ver en cada una de nuestras cartas, que es cuando el Sol cambia de signo, ¿sí? En este caso, el Sol está a los 3 grados. Para que cambie de signo faltan 27 grados, 26 grados algo, ¿no? 3 grados 19. 27, redondeando, ¿sí? Esto quiere decir que Jung también a los 27 grados debió tener un cambio supremamente importante. Cambia de el Sol en Leo a un Sol en Virgo, ¿sí? Entonces ahí hay un cambio de elemento además drástico, de elementos antagónicos, ¿sí? Del fuego, que es inspiración, a la tierra, que es acción. Seguramente, no sé, no estoy muy seguro, pero es muy posible que en ese momento haya tenido ¿En qué año fue, la Juan? separación. Sería, si él nació en 1875, espérate, sacamos ¿O la qué edad era? calculadora, ¿Qué edad tenía? Perdona, ¿qué edad? A ver, 27 años, déjame, yo 27 busco. años. Me van a perdonar porque algunos dicen, Martín, mira para otro lado. Estoy mirando un computador que me acompaña, donde tengo la biografía, donde estoy viendo algunos elementos de apoyo para poder. Entonces me van a disculpar a las personas que varias veces es que está mirando para otro lado. Sí, estoy mirando para otro lado porque estoy mirando la información para poder aportar acá en este momento. Entonces, mira, vamos, mientras tú buscas ahí, además tú dices, fue 27 años y por esa época está llegando el primer retorno de Saturno, 27-30. Además, Además, además hay una, y ahí es donde vamos con todos los temas astrológicos, ¿no? Que esto es como una multivariedad de información, ¿no? Porque por un lado estamos viendo que el Sol hizo una progresión al cambio de signo a los 27 años, pero a los 27, entre los 27 y los 30 hay también el retorno de Saturno. Entonces, seguramente estos dos factores me están mostrando que debió suceder un evento radical e importante en donde al entrar el Sol en Tierra hay una necesidad de construcción, de enfatizar mira, Juan, sobre estoy unos encontrando aquí puntos. algo, porque es que ahí hay un cambio muy significativo y es pasar del fuego, que es un elemento
en astrología se llaman los elementos positivos y negativos, no como buenos o malos, sino como cuando miramos la batería que dice el cable, el polo positivo, energía positiva, positiva, polaridad, no bueno. Negativo, no de negatividad, sino polaridad negativa, para que esas dos polos cuando se unen producen energía. Ahí hay un cambio de polaridad porque pasamos del fuego, que es expansivo, extrovertido, a la tierra, que es introvertido y además tiene que ver con materializar. Y mira lo que ocurre. A finales de 1900, o sea, en mayo de 1901, estamos hablando ya de sus 25, 26, 27 26 años, años, sí. Jung finalizó sus estudios y empezó a trabajar como ayudante, que eso es muy el cambio a Virgo, que es trabajar. Empezó a estudiar como ayudante en la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Zúrich. Ahí pasó de Leo, de esa fase de formación de yo, que venía desde el nacimiento, de un yo que se estaba reconociendo, que tenía ese impulso a afirmarse, a crecer, al yo que dice, bueno, ¿cómo aplico todo eso que el ego o el yo desarrolló? Ahora necesita aplicarlo y necesita entrar a ser humilde y obedecer y aplicar si todas esas ideas que aprendió o las que él supone tienen efectivamente una forma de ser aplicadas Práctica. como algo útil, y eso es la tierra de Virgo. De acuerdo. Eso. Ahí estamos Entonces, corroborando qué está pasando, ¿no? corrobando. Sí, entonces fíjate que la invitación es para que cada uno en su carta mire dónde tiene a su sol y de acuerdo a eso cuente los grados que restan para cambiar de signo y ahí ver con ese número de grados que le salieron a esos años qué situación pasó. ¿Sí? Normalmente si somos mayores de 30 años ya hemos pasado un signo, sin duda, porque un signo tiene hasta 30 grados. ¿Sí? Y este es uno de los temas, digamos, más prácticos y más fáciles para que de una vez y con un solo vistazo, cuando tú ves una carta natal, ¿sí? Mm. Cuentas esos grados que le faltan al sol para cambiar de signo y ahí le puedes preguntar al consultante, ¿qué te pasó a los 26 años? ¿Sí? Y precisamente yo diría que esa es una de las labores del astrólogo, ¿no? No tanto decir, es que tú tuviste esto, aquello y lo otro, ¿no? Pero si hago la pregunta prudente de qué sucedió en esta época, el mismo consultante va a hablar de su proceso. Y yo como astrólogo voy a ayudar a resignificar, darle otro sentido a esa situación que pudo ser o no dolorosa, o en todo caso le puedo dar desde lo teleológico el sentido de qué significa ese cambio, ¿sí? Desde lo emocional, el drama de cambiar de fuego a tierra, por ejemplo, ¿sí? Mm. Fijémonos qué es fuego. Fuego es el artista, el soñador, el que saca adelante un proyecto, pero que no tiene con qué pagar un arriendo, ¿sí? Mientras que, ¿qué es tierra? Tierra tengo casa, carro y beca, pero no sé para qué sirve, no sé qué sentido tiene, Bueno, ¿sí? mira, hay Entonces, otra acá cosa, hubo ese cambio. otro tema también, y es que sobre los 30 años él se casa. Eso también, segura, aquí tenemos que tener que ver algo, y es que si estamos viendo las progresiones, no todos los eventos se ven por un solo sistema, hay que verlos integrados, revolución solar, tránsitos, progresiones, direcciones de arco solar, punto de la edad, o sea, tenemos que verlos porque a veces pretendemos ver todos los eventos por un solo movimiento y no todos se ven por el mismo sistema, pero sí vemos que hay un tejido y muchas veces, eso ocurre con mucha frecuencia, si tú estás viendo progresiones y ocurre este movimiento y vas y miras tránsitos o cualquiera de los otros métodos, allá también hay un movimiento correspondiente con lo que hace una sincronía, que eso lo que indica es que no es solamente una idea que la persona tuvo, sino que se está convirtiendo en algo que es palpable, que es visible en la vida de la persona. Eso. Miremos, ahora que estaban preguntando también si se puede ver con este software otras fechas. Entonces, fíjate, aquí abajo tenemos la fecha. Tú estabas hablando de 1901, Mm. que es cuando Y en 1903 se casó. en 1903. Listo, miremos por ejemplo 1903 cuando se casa, ¿sí? Entonces acá vamos a ver natal, tránsitos y progresiones para 1903, ¿sí? Entonces fijémonos cómo el sol justo está cambiando de signo, el sol progresado, lo vemos aquí,
cambiando de fuego a tierra. A tierra. ¿Sí? Ese es uno de los primeros aspectos. La Otro de luna. los aspectos interesantes es que la luna progresada, que tiene un ciclo de 28 años en dar todo este ciclo, llega a su propio lugar natal, ¿no? En casa 4, que es fundar hogar. Casa 3, casa 4, sí, Sí, está, casa digamos, en 3, el casa regente de 4. casa Sí, 4, pero sí, sí, que es una necesidad de hogar, ¿no? ¿Dónde está mi hogar. hogar? Una De arraigo. definición de hogar, de arraigo. ¿Mm? Y tenemos, por otro lado, el tránsito, ahí es donde empezamos a ver ya los tránsitos, el tránsito de Júpiter pasándole por encima de Saturno, que está diciendo hay que regenerar el nuevo rey, hay que dejar una antigua sustancia atrás para una nueva, ¿sí? Júpiter en tránsito por encima de Saturno. Y el próximo va a tener un retorno de Saturno, ¿no? También tenemos que tener en cuenta estos movimientos sobre las casas, así como los tenemos sobre los signos. Cuando hay un cambio de signo, hay un cambio interior en la persona, porque los signos vienen de dentro. Hay una motivación distinta. Eso no quiere decir, por ejemplo, lo que nos está mostrando Juan, el Jung nace con el sol en Leo, seguirá siendo Leo de por vida, pero a ese sol en Leo, cuando llega a esta edad de los 27 años, que es cuando entra en el signo de Virgo, él no pierde su naturaleza de Leo, sino que empieza a desarrollar las cualidades que representa Virgo, pero Correcto. su naturaleza básica se mantiene, solo que las mismas circunstancias de la vida lo llevan a la necesidad de tener, por ejemplo, cuando entra a trabajar allá en esa clínica psiquiátrica, pues tiene que entrar a obedecer, eso es muy Virgo, tiene que tener unos protocolos y, gústele o no, al señor Jung se ve en la necesidad de asumir una postura interna para poder cumplir con las tareas. Eso es el elemento, el signo del elemento y el mismo arquetipo del signo, Virgo, servir. Otra cosa es la casa. Cuando hay un cambio de casa, hay un cambio de dinámica afuera también, propiciado por las circunstancias externas. En ese sentido, va a ser muy útil que tengamos en cuenta las dos cosas, las casas como circunstancias externas que vienen hacia nuestro mundo interior y nos confrontan, y el movimiento sobre los signos, como en este cambio de Leo a Virgo, que pasa de eso algo interno que nosotros necesitamos sacar de adentro y que se va reflejado también en la realidad de la persona. De acuerdo. Varias cosas. Ángeles nos pregunta que entonces, si esto quiere decir un grado por, un grado por año, pues solamente transitamos 2 o 3 signos, ¿no? Así es, sí. Es decir, si yo nazco como Virgo, después entro a Libra y después entro a Escorpio y seguramente ya moriré cuando el Sol está pasando por Escorpio, ¿sí? Eh, ese por un lado. Por otro lado, estos, estas progresiones, no es que es cada 30 años todos en general cambiemos de signo, no, porque es que dependemos del grado donde nacimos, el día en que nacimos. El día en que nacimos nos está marcando qué grado de ese signo zodiacal somos, ¿sí? Si nacimos, por ejemplo, ahí ponían otro ejemplo, yo nací ya a los 29:45, es decir, ya al final, eso quiere decir que al año seguramente hubo un gran cambio, o al medio año, a los 6 meses, la familia cambió de casa, cambiaron de ciudad, hubo una regeneración ahí, ¿sí? Esos cambios dependen del grado donde tu sol esté, ¿sí? En el caso de Jung, más o menos cada 27 años va a ser un cambio de signo. O sea, a los 27 años hizo un cambio. La siguiente, más 30, más 27, a los 57 años va a ser el siguiente cambio. ¿Sí? A los 57 años entra en Libra. ¿Mm? Muy bien. Eh, pues sí, yo creo que es un tema que, bueno, es un tema apasionante. Pues igual, si les interesa y quisieran hacer un curso, yo tengo un curso planteado ahí en la Escuela de Astrología Psicológica. Los cursos que yo dicto son grabaciones de 2 horas con tutorías personalizadas de 30 minutos para mirar la tarea que dejé en cada video. ¿Sí? Son 7 videos, 7 tutorías, si les interesa profundizar, pero igual no solamente a través de mi escuela, ni mucho menos. De esto se consiguen muchos libros y mucha información.
valiosa para aprender del tema. Incluso, digamos, nuestros colegas, por ejemplo, José Millán también tiene unos videos especiales de las progresiones muy interesantes, ¿sí? A nivel de las progresiones. No alcanzamos a hablar de los tránsitos porque el tema es un poco más largo, pero la idea central que queríamos tomar con este video es ver que hay una técnica muy sencilla y es contar cuántos grados hay hacia adelante hasta el planeta siguiente. ¿Sí? Y dependiendo del planeta siguiente, ese sol lo que va a tocar le va a dar una sustancia, le va a dar voluntad, lo va a poner a la conciencia. Va a ser un momento importantísimo en tu vida. Si tú tienes en este momento planetas hacia adelante y estás tocando esos planetas, mira tu carta y asume lo que trae ese planeta porque es lo que está en ese ambiente, en esa clima astrológico para ti a nivel individual. Y también hay algo muy importante con esto, Juan Carlos, y es que lo que está indicado en la carta no habla del libre albedrío, ni de las decisiones, ni de la capacidad que tiene la persona para enfrentar la situación. Y eso sí está en la conexión que la persona tiene con su propia conciencia. Un acontecimiento que puede ser visto como algo nocivo, puede ser convertido por la persona como algo significativo y algo que puede empoderarlo hacia el futuro. Eso no está en ninguna carta astral. ¿Qué va a pasar cuando la gente pregunta, y dígame qué me va a pasar? La pregunta sería más bien, ¿Qué quieres que pase? ¿qué quieres que pase y qué estás haciendo para que pase? ¿Qué estás moviendo? Entonces, la idea es vivir esto con más libertad, con más soltura. Esto es un viaje. Esto es un viaje donde en este viaje no nos vamos a llevar nada a la larga. Nos llevamos la experiencia, el conocimiento, pero retener las circunstancias o tratar de forzarlas no sirve. Y lo que podemos ver en un momento dado como algo negativo, en realidad a la larga es una forma de corrección que utiliza la vida. O sea, la vida nos está todo el tiempo pidiéndonos o haciéndonos una pregunta que es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Esa respuesta está en nuestras manos, no está en ningún texto astrológico, no se te lo va a decir ningún astrólogo, no te lo va a decir nadie afuera. ¿Quién eres tú? Cada situación es una pregunta abierta a tu corazón, a tu conciencia. ¿Quién eres tú? En tus manos está esa posibilidad de permitir que esa fuerza, esa determinación, por más adversa que parezca una situación, se convierta en algo saludable a la larga, porque necesitamos mirar también a largo plazo, no como tan inmediatamente, porque cuando vemos las cosas que no son tan cómodas de manera inmediatista, pues nos abrumamos, pero cuando lo vemos en una perspectiva a largo plazo, podemos tener una dimensión diferente. Todo lo que ocurre a la larga es para nuestro mayor bien, aunque en el momento no lo entendamos. Sí, qué bonito eso, Martín. Y es que nada como ver por el espejo retrovisor las situaciones complejas de la vida y cómo nos han aportado en nuestra construcción en el presente, ¿no? Martín, dos cosas. Congreso Virtual de Astrología. Súper, súper. El Congreso está en marcha, ya tenemos la confirmación de todos nuestros ponentes, va a ser gratuito este año. En mi canal de YouTube encuentran ya la programación, que hoy precisamente estuve trabajando en ella y ahí encuentran, en este momento están con los nombres de los ponentes y las horas. Ahí le pueden dar, si les interesa escuchar alguno de los ponentes, poner el recordatorio para que cuando tengamos la ponencia les llegue el recordatorio a su correo o les avise por el celular. Eh, estas no necesitan ningún tipo de inscripción en ningún lado, ¿sí? Porque precisamente lo hicimos gratuito, realmente gratuito, no de que suscríbase en esta lista de correo y entonces terminan con mis datos y eso no es gratuito, ¿sí? Sino que acá está abierto para que simplemente ustedes digan a qué ponencias quieren entrar y ahí sí, le dan el recordatorio. Ese era un tema. Segundo tema,
Mi querido Martín se me va 15 días, y entonces Ave María. el próximo domingo vamos a ver si hacemos de pronto una grabación o si simplemente hago un video solo y lo esperamos hasta dentro de 15 días que vuelva. Sí. Pedí Me vas a hacer vacaciones. falta, mi querido Sí, Martín. a mí también, y me van a hacer falta. Pedí vacaciones del año de, ya llevamos un año. Pedí vacaciones. Sí, no, hacemos un video, Juan, si es posible. Hacemos un video para la próxima sesión o la otra sesión, las próximas dos sesiones. Si el tiempo nos alcanza a los Bueno, dos, pues lo hacemos, con mucho gusto. de este tema de tránsitos y progresiones seguramente vamos a hablar mucho más. Con Y ejemplos prácticos, así como lo hemos hecho hoy, que es la manera más viable de entender. cuando estudies astrología y quieres ser astrólogo, el consejo que te doy es aprende de todo, pero no olvides tu intuición, porque es que a veces con tanta información terminamos apagando la intuición en pro solamente de lo que aprendí de los libros. Y esto debe ser es lo contrario. Yo debo aprender una cantidad de información para nutrir mi espíritu, para nutrir mi intuición personal y dejar fluir los conceptos como van viniendo. Eh, Esto es algo que como para cerrar ya el tema de los conceptos que acabamos de dar y todo, que no nos marginemos con unos dogmas, con unas formas solamente de ver la vida, sino ampliar. Pues Juan Carlos, Bueno, un Martín, no sé placer. si quieras decir algo más. ¿Nos faltó algo más o ya No, yo todo pienso completo? que está bien lo que estamos aquí tratando, construyendo con todo, ¿no? Con las personas que nos preguntan, esto es un programa hecho así muy en presente, no tenemos nada preparado con Juan y la idea es que poder construir y que ustedes también se nutran y nos nutran, porque nosotros tomamos muchas veces las preguntas, yo estoy mirando lo que escriben para, como decimos con Juan, a veces la pregunta que nos suelta la persona nos abre las luces, nos abre, es una sinergia que tenemos entre todos construyendo un proceso. Entonces, algunas palabras en ese sentido que se atrevan a hacer, ¿no? Y la astrología es un buen método, no es el único método, es uno de los métodos que permite el autoconocimiento, permite tener información. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa información? Está en tus manos. Ese es tu libre albedrío. La astrología te habla de posibilidades. Tú decides qué precipitas de esas posibilidades. Eso. Bellísimo, Martín. Bueno, Bueno, mi entonces hermano, nos vemos en un mes, ¿cierto? Nos vemos, antes de hecho, del para el Congreso, Congreso, antes antes del del Congreso. Congreso, el domingo antes del Congreso, Sí. listo. Bueno, Juan, Pues un un abrazo abrazo para ti y para todos. Un gracias a abrazo de todos luz. por su audiencia y por seguir este canal y todo. Un abrazo. Nos Un vemos. abrazo.